bienvenidos a Mirada. Soy Fátima Saldonit y ya estamos listos aquí para contarles la historia de alguien. Y hoy tengo una mirada muy especial porque creo que a través de su trayectoria hoy vamos a descubrir la magia del cine. Uno se sienta, ve una película y está listo para disfrutar. Pero detrás de esa película que nos causa a veces reflexiones, risas, llantos, intrigas, cuestionamientos, hay todo un trabajo detrás. Y justamente mi invitado tiene el oficio de hacer. Él es guionista, es productor, es editor, es director y justamente él tiene esa capacidad de armar el rompecabezas final al momento de editar, pero también tiene la magia de crear historias, personajes cuando está escribiendo un guión, que es el momento cumbre de la creación. Pero ¿qué pasa luego cuando tiene que dirigir? Él dice que es como irse de campamento con los amigos, pero también es esa manera que tiene de hacer que hace que todos estén en confianza para dar lo mejor de sí y que finalmente el producto que tenemos en el cine sea del disfrute de todos. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? Hola Sandro, hola. Qué bueno tenerte aquí en Miradas, ¿cómo estás? Oh, muy bien, gracias por la invitación, qué gusto verte, ¿verdad? Sí, después de tantos años, ¿no? Que siempre hablamos de los reencuentros. Sí. Y además algo que veo es que nunca has perdido esta mirada de explorar, de crear, de hacer, de escuchar, ¿no? Que finalmente todo lo trasladas en una película. Sí, a mí, bueno, o sea, siempre, no sé por qué estoy alucinando historias y cosas, muchas de las cuales se me olvidan. O sea, siempre hubo una época en la que apuntaba a todo lo que se me ocurría, pero después dije, me voy a traumar porque no puedo hacer tanto. Entonces dije, las historias que quedan serán las que vaya, como que vayan quedando, digamos, para las películas o para cualquier cosa creativa que tenga que hacer. Pero sí, es raro, no sé por qué. Y esto, bueno, yo voy a contar una infidencia, ¿no? Pero Malú, que es tu esposa, Malú Privat, la gran diseñadora que tenemos. Yo cuando he ido, porque Malú me ha diseñado muchos vestidos y he entrado a la casa de ustedes, hay muchos personajes ahí, son tuyos, me dice, no son míos, son de Sandro, son personajes de películas, de cine, sí. Muñecos. ¿Eras así de niño? ¿Estos muñecos que hay en casa aún recuerdan a ese niño interior que también creaba? Sí, claro. O sea, siempre me gustaba coleccionar, siempre todo lo que tenía que ver con cine. Yo recuerdo que cuando era niño lo que hacía era recortar los afiches que salían en el periódico. No compré el periódico los domingos y aparecían pues todos los estrenos. Entonces recortaba y creaba mi propio álbum de figuras con los pósters de las películas. Entonces desde ahí creo que tenía esa... ¿Y te llevaban al cine? Porque ir al cine era todo un acontecimiento. Había matiné, vermut y noche, ¿no? Uno iba a matiné y además en el periódico salía los cines con el horario y las películas. Y la censura, ¿no? Apta para todo. Mayores de 14 con advertencia. Había todo un ritual, como dices tú, para ir. Sí, desde chico me llevaban al cine. La canchita era así. Era chiquita, sí, no era tan rica, ¿no? Eso sí hay que decirlo. Pero era, o sea, siempre me llevaron al cine desde chico. Mi papá era muy cinéfilo y siempre me llevó a ver todo tipo de películas. Tenía un padrino que también siempre me llevaba al cine a las matinales, que habían matinales también los sábados y domingos de la mañana. Entonces me llevaba siempre. Yo creo que me enamoré de esa magia que te genera el cine, de ir al cine, más que de las películas, de ir al cine, de la oscuridad, de reírte con gente que no conoces, ¿no? Esta cuestión casi de comunidad, ¿no? Que se genera dentro del cine, ¿no? Eso me encantó, me encantiló. Y sentir que estás siendo como que parte de esa historia por el formato que te envuelve, ¿no? No es como que ves en un streaming ahora en el televisor, sino en el cine te envuelve y sientes que eres parte, que estás fisgoneando un poco. Sí, totalmente. Yo creo que el streaming lo que nos ha dado es la posibilidad de ver
muchas películas más que antes probablemente no podíamos acceder. No, ahora todos los días puedes ver una película distinta y dependiendo de la plataforma puedes ver una película noruega, una película japonesa, una de Hollywood, o sea, tienes mucha diversidad de películas, pero lo que era el ritual de ir al cine, bueno, que todavía existe de distinta manera, pero el ir al cine es totalmente distinto, es meterte... Escúchame, uno se alistaba, sí, te claro. bañabas, te cambiabas, Sí, listo. no, ahora ya vas de short nomás, yo Claro, llegas, sales y pasas por Sí, ahí. ya. Es que era... también nos habla de lo que era la sociedad, ¿no? De las pocas cosas que teníamos y lo que nos iba calmando el alma, el espíritu en momentos convulsionados. Sí, ¿no? y además es desconectarte 2 horas, ¿no? Porque estás en la casa, te llaman por teléfono, apagas la película. O sea, siempre hay cosas. Yo he optado por ver las películas o muy tarde, que cada vez lo hago menos porque me quedo dormido, o muy temprano. Entonces me levanto a las 6 de la mañana, están con mis perros, están ahí un rato, a la media hora, 6:30 estoy sentado viendo una película. Pues es la hora en que nadie me llama, entonces estoy mucho más tranquilo. Pero porque si la ves durante, digamos, un día normal, que la llamada, ahora el WhatsApp, que esto, que el otro, entonces no terminas de estar absolutamente concentrado. Yo siento que en el cine sí te desconectas. Si no lo haces es porque estás viendo el celular, entonces no sirve para ti el cine. O sea, a mí me parece una falta de respeto, me desespera cuando la gente está viendo el celular, el WhatsApp en un cine, porque supuestamente es darte 2 horas para, lo que dices, entrar a otro universo, soñar, ¿no? Un poco tenemos tantos problemas en la vida diaria que irnos un ratito no va a pasar nada, ¿no? Y la decisión de dedicarte a las comunicaciones en sí, porque pues, tú has hecho muchas cosas, un poco tu faceta también como periodista, ¿no? Tú empiezas en este mundo tan fascinante que llega un momento en que dices, hey, ¿qué está pasando acá? Eso está cambiando. ¿Eso sucede contigo? Tú eras uno de los más importantes periodistas de espectáculos. Sí, cambió la cosa, ¿no? Cambió rotundamente. Pero ¿cómo así llegas a ser periodista de espectáculos? Por casualidad. ¿Ah, sí? Sí, por casualidad. Yo no estudié periodismo. O sea, realmente yo estudié con Armando Robles Godoy Cine. Primero en la Universidad de Lima. Me casé muy joven. Entonces me tuve que salir de la universidad porque no tenía cómo pagar. Y ya con hijos me meto a este taller, este instituto que había, ya no hay, ¿no? Que era el taller de Armando Robles Godoy. Hice la carrera 2 años ahí. Y buscando, digamos, bueno, me fui a Chile a vivir porque justo fue como todo el problema que habían acá en Perú. Me fui a Chile a vivir 3 años, regresé con mis hijos, ya eran 3 hijos, y en el medio de buscar trabajo me dijeron que están buscando un practicante en un diario para que hable de cine, de música, y a mí pues, me encanta el cine de música. Entonces yo le dije, en ese momento era Rocío Silva Santisteban, era la editora. Le dije, yo no sé escribir bien, tengo un montón de errores de ortografía, pero si de algo sé, es de cine y de música. Y así me quedé. Y me quedé 8 años haciendo periodismo de espectáculos, cuando, claro, el espectáculo no era como ahora. ¿Cómo era hacer justamente el periodismo de espectáculos? Primero que ibas a todas las conferencias de prensa, ibas a la fuente, entrevistabas a la gente, estábamos prohibidos, en general creo, estaba uno prohibido de publicar algo sin confirmarlo, sin tener los datos verificados. Yo no, o sea, me llegaba una nota de prensa y había que averiguar sobre la nota de prensa y armar un artículo de la nota de prensa, no copiarla y pegarla. Hoy por hoy ha cambiado mucho, todo es por teléfono, por WhatsApp. Ahí la última vez que la última vez que me entrevistaron me dijeron, te mando las preguntas por WhatsApp. Dije, no, si quieres hablamos. Le digo, ¿y te ha pasado que ha llegado un chico jovencito sin saber nada? Ah, muchas veces, sí. Y tú dices... Sí, antes no era así. Antes uno sí había... Tú te atrevías, ¿no? No, además había menos maneras de saber del otro, o sea, hoy el internet Y sabíamos más. Entonces las entrevistas eran mucho más divertidas y había una complicidad también a veces con quien entrevistabas, ¿no? O sea, que formaban amistades incluso, ¿no? Fue una época muy bonita, pero fue cambiando el espectáculo, ¿no? Empezaron a dejar de interesar. Yo siempre he dicho, el espectáculo es cine, teatro, televisión, actuación, conducción, todo lo que esté en un escenario. Y hoy ya no es eso, ¿no? El espectáculo se ha mezclado con farándula y es una pena porque se ha perdido, o la gente confunde, ¿no? O sea, claro, confunde... y es algo global, ¿no? Porque tú ves los programas de espectáculos de todo el mundo y ahora es saber lo sórdido, lo que duele, con quién está peleado, y es una necesidad de que hay tanta información que la gente quiere ya
lo más, lo que más sangra, ¿no? Sí, sí es verdad, es un tema mundial. Lo que pasa es que acá creo que somos un país más chico, entonces de pronto abarca mucho más, o sea, nos ha ganado el faranduleo, le ha ganado un poco a ese espectáculo que se mantiene ahí aún, ¿no? Fuerte, aún ahí tratando de salir adelante. En otros países hay un poco más de apoyo a la cultura en general, ¿no? Entonces eso también permite Claro, que y otra siga cosa habiendo interesante cosas. es que no hay la especialidad de periodismo cultural siendo un país totalmente cultural por donde lo veas, ¿no? Tú vas a, no sé, a cubrir un partido de fútbol, que es periodismo Sí, deportivo, claro. pero hay cultura, ¿no? El comportamiento de la gente, o no sé, si te vas al estadio de la U tienes ahí todos los guacos, ¿no? Sí, o sea, la gente, la otra vez justo había una pelea sobre los impuestos que le habían cobrado a algún empresario por lo de los Rolling Stones. Y yo dije, bueno, me pareció una locura, porque el Ministerio de Cultura lo había declarado cultural, pero tengo entendido que Sunat había dicho, si mal no recuerdo, que no era cultura, entonces que igual tenía que pagar. Entonces yo decía, si los Rolling Stones no es cultura, entonces, ¿dónde estamos? Y me puse a leer los comentarios a ver que la gente decía, seguramente a favor del empresario. No, todo era, no, los Rolling Stones es cultura en Inglaterra, acá no. Y yo decía, entonces ahí sí, pues hay una suerte de falta de cultura, valga la redundancia, de falta de enseñar, que también nos corresponde a nosotros los comunicadores, hay que hacer Hay también una gran una culpa, responsabilidad, sí. ¿no? O sea, no hemos sabido llegar de alguna manera correcta y que la gente entienda que el rock es cultura, que el folclore obviamente también, pero la pintura, el cine, y no un cine específico, todo el cine. O sea, yo siempre digo cuando me dicen, no, que hay cine comercial y cine La arte. gran discusión, O qué es sea, cultural y qué es o sea, comercial. el Caballero de la Noche, que es la película de Batman, es tan valiosa como una película qué sé yo, de Tarkovsky, ¿no? O sea, probablemente para algunos. Y todo está y hoy las opiniones son diversas, entonces también... ¿Y tú has sentido eso? ¿Tú has sentido que ha habido como, a ver, por acá se me van los cine Sí, cultural, claro. por acá se me va el cine comercial, y tú eres de este Sí, grupo? claro, Sí. sí, sí, sí. Sí, no, eso de todas maneras. Y creo que en todos los ámbitos, ¿ah? Ajá, sí, pues. En literatura, en cine, en En el música, teatro. en todos lados, sí, sí. O sea, además desde siempre, ya vamos a remitirnos a las épocas de antaño, pero la gente que trabajaba, por ejemplo, en las novelas antiguas, que eran jóvenes y que hoy son los que dan la hora y que son los más respetados, en ese entonces también eran ninguneados, que son modelitos que han salido. O sea, siempre ha pasado. O sea, nunca ha habido esta onda de promover al artista peruano, que seguramente muchas veces nos vamos a equivocar, o sea, no todo lo que hagamos va a ser Pero bueno. ya está, en el error es el aprendizaje para Exactamente, crecer. o sea, no podemos compararnos con otras cinematografías, por ejemplo, hablando del cine, que tienen pues mucho más largo recorrido, pero además tienen un apoyo del Estado. Acá no tenemos, no es que tengamos apoyo, no tenemos trabas, digamos, entonces es más complicado. Y además también, tú que lo ves siempre, el tema del auspicio es como rogándole, es Sí, como un claro. mendigo, ¿no? O sea, y no debería ser, deberíamos mirar la cosa como un mecenazgo cultural. ¿A quién quiero apoyar? ¿Cuál es mi política cultural como empresa? Apoyo al cine, al folclore, al rock, no lo sé. Sí, yo creo que así como hay una responsabilidad social, que creo que es súper importante, creo que la gente no se da cuenta que también, o las empresas, que también hay una responsabilidad cultural que finalmente tiene que ver con lo social. Porque si tú incentivas la cultura, vas a hacer que la gente también sea mejor. Yo creo que ver una buena película, escuchar una buena canción, leer un buen libro, te hace mejor persona. O sea quien no lee, quien no ve una película, o sea, hay algo que está faltando, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí nos lleva mucha ventaja, ¿no? En promover a sus artistas, como te decía, ¿no? O sea, en la época pues de Torbellino, que no quiero, o sea, pero en esa época la gente decía que no traen actores de verdad, todos son chicos, ¿no? Y al final mira Todos ellos son los que están son los que ahorita están ahora, liderando. claro, son los que lideran y son los que... Es que tienes que darle oportunidad, ¿no? Exactamente. Siempre hay mucha mezquindad con la primera vez de el que pinta, del que saca un disco, del que actúa, es como, pero Y ¿quién ponerlo es? bajo el reflector no es fácil, sobre todo si eres joven. Es duro. Es Se van a súper. equivocar, van a cometer errores. Y hoy, felizmente que en esa época no había no había redes sociales y no estaríamos fritos. porque el joven se divierte, al final se ha perdido esa perspectiva. Se les da, creo que las redes sociales
les da más responsabilidad Mira, a gente joven que no debería tenerla, aún. claro, y justamente hablando de eso, de esta mirada tuya con los nuevos talentos, quiero compartir una mirada contigo. Vamos a verla. Ay, bueno, hay muchas cosas que se podría hablar de Sandrito. ¿Cómo estás, amigo? Eh, no solamente podría hablar de lo buena onda que es él como persona, de lo apasionante que es al momento de hacer un proyecto o quizás del buen ambiente que hay cada vez que uno trabaja con él, es decirle algo simple. Yo en todo el tiempo que tengo tuve una época en mi crisis, como justo conversaba con Fátima, de pensar que me podía encasillar en un personaje como Al fondo hay sitio, pero si hay algo que tengo que agradecer bastante a la vida es haber conocido a una persona que apuesta por mí y que apostó por mí por hacer algo distinto, que es Sandro. Y mi primera película que grabé fue Happy Ending, con él justamente, y a quien tengo que agradecerle muchísimo es a Sandro por haber pensado en mí en una época en que lo necesitaba saber que podía hacer cosas distintas, eso es a nivel personal, sabía que podía hacer cosas distintas, sabía que podía hacer algo más. Y gracias a ti, Sandro, por haber apostado por mí, por hacer eso. Quiere decir de que hay personas que confían en mi chamba y algo que tengo que tener en cuenta contigo, Sandro, es que te agradezco por haber confiado en mí, en poder hacer otra cosa distinta, en una de las cosas más importantes para mí, que es mi primer descubrimiento del cine, que es justamente con esta película. Gracias por todo y de verdad, las buenas personas siempre le pasan cosas buenas y creo que es algo que te está pasando a ti, amigo. Feliz por ti siempre. Te mando un gran abrazo y siempre gracias por todo, Sandrito. De verdad. De lo que hablábamos, ¿no? O sea, tú consciente de eso, siempre has sido muy coherente entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Entonces... A mí, por ejemplo, en el caso de lo que dice Junior, a mí siempre que llamo a un actor trato de sacarlo de su zona de confort. O sea, no me gusta llamar a un actor para que haga de él. Entonces, y eso me parece súper interesante, ¿no? En el caso de Junior, hizo de un sacerdote que quería debutar sexualmente porque se acaba el mundo, ¿no? Entonces era un personaje raro que venía de una serie familiar y sacarlo a ese terreno era no solamente divertido para mí, sino creo que para él. Pero en muchos casos, ¿no? O sea, a Roger del Águila, que mi gran amigo hasta ahora, Roger, sale pues de hacer estos programas de conducción y yo lo había visto en teatro y lo llevo a hacer un papel dramático, absolutamente oscuro, dramático, de un policía en El Buen Pedro. ¿Y qué te hace confiar en ese lado distinto del actor? Cuando lo ves en otras facetas, en el teatro o haciendo el propio casting, ¿no? No sé, o intuición, también te puedes equivocar, digamos, sí. ¿No? O sea, yo fui a ver a Majo, por ejemplo, a una obra, ella me invitó a una obra y me sorprendió muchísimo la actuación de Majo, y por eso que la llamo para Mundo Gordo, ¿no? Haciendo un personaje también totalmente distinto a lo que era ella, o su imagen de conductora un poquito más tranqui, ¿no? Pero al verla, esa parte multifacética que tiene en el teatro, que no mucha gente ve, ¿no? Entonces, claro, la pones en la película y después mucha gente empieza, ay, la han traído, que como que de cuándo acá actúa, o sea, no. Es que nos cuesta mucho, somos muy duros con el otro, o sea, no sé, si sale un periodista cantando, ¿y por qué canta? ¿Quién ha dicho que canta, no? Y no nos damos cuenta que finalmente los comunicadores tienen una gran versatilidad para comunicar. Y hoy los jóvenes, o sea, los chicos de 20, se han capacitado de una manera increíble, o sea, ahora cantan, bailan, actúan, de verdad hay una generación nueva que yo siempre digo, ojalá que no se pierda en estas cuestiones de influencer y cosas, sino que empiecen a entender que ese mundo en algún momento va a acabar, y que en cambio el cine tiene más de 100 años, o el teatro. Entonces yo creo que ahí es donde tienen que recaer o priorizar. No digo que el otro esté mal, probablemente sea un medio para digamos, de trabajo, pero hay gente muy talentosa. Y con la sabiduría de los años, ¿qué cosa te parece mal en esta nueva generación que les diría, chicos, por ahí no vayan porque no va a funcionar? El ventilar tu vida privada en redes. A mí, o sea, yo entiendo que puedas otorgar una foto, alguna humorada, pero cuando ya es repetitivo, cuando ya empiezas a sacar comunicados como si fuera una obligación sacar un comunicado para contar algo privado,
Convertir tu vida en un reality. Sí, estás abriendo una puerta que después te puedes arrepentir porque se va a cerrar difícilmente. Entonces, la vida privada debería ser privada. Si tú no ves esto como un trabajo y lo ves como simplemente una caja de resonancia de ser famoso porque sí, creo que hay un problema, que hay un error. Buen consejo. Permítame hacer una pausa y regresamos con la mirada de Sandro Ventura. Ya volvemos. Y hablando un poco de esta etapa tuya del periodismo, que fueron 8 años, quiero compartir algo. ¿Me permites? Sí, dale. Vamos a verlo. Miren, qué bonito. Sí, algo a lo que Sandro está acostumbrado es asistir a diferentes premiers, pero no siempre fue así. Estudió en el colegio Recoleta y por esas épocas el adolescente Sandro leía su revista Mat y veía películas en su Betamax, acompañado de una gran amistad con la que terminaría compartiendo proyectos y el gusto por el buen cine. Fátima, hacemos referencia a un amigo con el que lo terminaría acompañando a ir a las premier también. Estamos hablando de Falco Rivera. Bienvenido a las cámaras miradas. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias, igualmente. Y en primer lugar, lo que quisiera saber es, ¿cómo era aquel Sandro en el colegio? Era una bala, pues. Yo recuerdo a Sandro como una persona, pues, muy cachosa, pues, ¿no? Muy gracioso. O sea, de hecho, la primera vez que yo vi a Sandro fue, o sea, que me fijé o supe que existía un Sandro Ventura, era cuando estábamos en salones diferentes, ¿no? Y yo me pedí una vez en un viaje de promoción de una revista y me miró con cara de, oye, no me que cuídala, ¿no? De ahí nunca más lo volví a ver hasta que coincidimos en un cambio de gente, pues, te cambian pues de salones, coincidimos en la misma aula y nos hicimos amigos de inmediato. ¿Qué te parece el trabajo de Sandro como director? Es un trabajo muy meticuloso, ¿no? O sea, es alguien que es escritor, director y editor, o sea, está en los 3 momentos cruciales. Eso es lo que yo considero que es un cineasta completo, ¿no? Alguien que se preocupa por su producto de manera total, ¿no? Y eso es algo que se refleja en las películas que vemos de él, ¿no? ¿Cómo es Sandro como amigo? Es alguien que me ha sabido dar la mano, ¿no? En un momento en el que yo estaba en bajonetas de trabajo, fue la única persona que me dijo, yo te ayudo, ¿no? ¿Cómo es Sandro ante los malos momentos? Es alguien que coge los malos momentos con mucho coraje y siempre ha sabido salir adelante, siempre lo ha visto, no, yo creo, ¿no? Él no ha visto el problema, yo creo que él ha visto la oportunidad, ¿ya? Yo lo he visto en momentos malos, pero jamás lo he visto derrumbado. Este gran cineasta y gran amigo tuyo nos está viendo en estos momentos. Falco, ¿qué le dirías? Pata, hay que seguir adelante pues con todo, ¿no? Yo sé que tú tienes un gran talento, conozco todo tu mundo interior o parte del mismo, sé pues, ¿no? Todos los sitios a los que tú quisieras llegar y lo que yo quiero ver, pues no, más adelante son más películas de Sandro Ventura, más creaciones de Sandro Ventura, más historias narradas por Sandro Ventura, hasta que te dé, pues, ¿no? Como John Huston, 80 años, 90 años, lo que quieras. Eso es lo que yo quiero, ver a mi amigo siempre trabajando en lo que más le gusta. Desde el colegio. Sí, con Falco del colegio, la universidad, en el periodismo. De hecho, él fue el que me pasó la voz para entrar al diario. Ajá. Él me dijo, están buscando una persona así, así, y yo dije, ya, yo voy. Entonces, pues desde el colegio, como decimos, ¿no? Y bueno, ojalá que pueda... Yo siempre amenazo a Malú con que voy a trabajar hasta... como hasta... No, tú hasta los 60, 70, nomás, ya mucho ya... Ya la amenazaste hasta los 90. No, le dije, mira Clint Eastwood cómo sigue trabajando, tiene 93 años, 92, 93 y está haciendo su película. Además que Malú trabaja contigo en todo el tema del vestuario, ¿no? Sí, básicamente la dirección de arte. En Sí. las últimas 2 películas hicimos con ella la dirección de arte. Una capa es. Sí, es japa, es divertida, es una persona que cuida mucho. Es una persona que... Estás babeando, espérate, Sí, cálmate, sí, cálmate, sí. tranquilo, tranquilo. Sandro, llegan esos 8 años donde tú dices, ok, quiero explorar otras cosas.
¿Cómo hacer el salto? ¿Ya venías pensando en hacer una productora, en trabajar para el cine, lo hacías paralelamente? ¿Cómo lo oficializas? O sea, salgo del diario del comercio y yo dije, tengo dos opciones. Con la liquidación me compro un taxi y taxeo o me compro una cámara. Y obviamente opté por la cámara y me dediqué a hacer videos, a alquilar la cámara, porque era una cámara bastante buena en ese momento. Y eso me mantuvo, digamos, a flote. ¿Te acuerdas? Yo tenía 3 hijos, y yo ya estaba divorciado, pero yo me quedé con mis hijos, así como en la película. Sí, sí. Entonces, ¿Qué edad tenían ahí ellos? ellos debían haber estaban chicos, yo estaba con Alén desde los 4 o 5 años para adelante. Desde los 3, 4 de Alén, que es el menor, hasta los 16, 17. O sea, la película lo conocí en 6 meses, pero fueron mucho tiempo más que yo viví con ellos, ¿no? Yo fui papá y mamá prácticamente. Y de alguna manera, me fui metiendo, digamos, al terreno de las grabaciones, conocí ahí algunos amigos y apareció un amigo, Guayo Cayo y su esposa Cielo Garrido, que eran productores, y le dije, oye, tengo unos guiones ahí, se los presenté y un día el loco de Guayo me dijo, vamos a hacerlo, pues vamos a hacer... Dice Guayo, lo más, un beso para Cielo y Guayo. Sí, sí, los dos... Una máquina. Así fue, te dijeron, ya, sí, vamos. Sí, vamos, hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque a veces era comedia y en esa época no se hacían comedia del cine peruano, estaba como, o sea, el cine peruano tenía como un tipo de cine, ¿no? Un tipo de cine social, qué sé yo, ¿no? O sea, que no está mal, pero no había más alternativas, no había terror, no había comedias, qué sé yo. Entonces, vamos a hacer esta comedia y nada, hicimos talk show, ¿no? Y fue una experiencia... ¿Y cuándo lo habías escrito? Porque tú siempre... O sea... Siempre escribía. Talk Show empezó como una película llamada Aniversario, que era un drama, y que está influenciado por el Dogma 95, estas películas de los daneses. Yo quería hacer algo muy así, a la guerra con mi cámara. Dije, ya. Y se fue convirtiendo en algo más grande y me ganó la comedia. O sea, la trama siempre se mantuvo, que era esta amiga que iba a confesarle el día del aniversario, la amiga iba a confesarle a la del aniversario que tenía un romance con su esposo y se generaba todo esto. Eso se mantuvo, pero ya al escribir los diálogos me ganó un poco la parte cómica y se generó esta película, digamos, con ellos, con Guayo y Cielo, que fueron los que confiaron un poco. Alguien que había dirigido muy poco en realidad, ¿no? Entonces, ¿Y qué papel tuviste ahí? ¿Dónde estabas? ¿Fuiste solo ahí el que escribió el guión y el director? Sí, yo escribí y dirigí, básicamente. Ellos produjeron, fue un trabajo muy comunitario, en la verdad, que de ellos aprendí un poco eso, ¿no? Si bien es cierto hay posiciones, de alguna manera el cine pues es divertirse también, o sea... Guay una vez a las 5 de la mañana en una locación me dijo, nos estábamos riendo y dijo, así tiene que ser, si no nos vamos a reír, no nos vamos a divertir, mejor vayamos a trabajar a un trabajo de oficina, digamos, ¿no? O sea, si vamos a sacrificar nuestro fin de semana hasta las 5 de la mañana es porque lo disfrutamos, ¿no? Porque eres feliz haciéndolo, sí, ¿no? Entonces yo siempre lo vi así, no concibo un rodaje pues renegando esto. O sea, no digo que no haya momentos tensos o que no hayan discrepancias, que siempre lo hay en toda familia. Pero sí, si es un rodaje alegre, divertido, es muchísimo mejor, ¿no? Ahora, ¿cómo haces? Tú escribes, ¿no? Sí. Sabes por dónde va el personaje y de pronto tienes que trasladarlo a que el actor lo haga y el actor te dice, dime qué quieres, acá estoy. Sí. ¿Tienes mucho conflicto con eso? ¿La tienes súper clara de lo que quieres? ¿Cómo quieres que sea? ¿Cómo lo visualizas? O sea, yo tengo claro varias cosas, pero también trato de dejarle al actor que aporte. Que te sorprenda. Sí, porque, claro, hay cosas que le digo, no, hasta acá nomás, esto no, o lo dejo hacer una versión y yo ya sé que en edición lo corto. O sea, Pero, ¿en serio? Sí, claro, o sea, ya sé, o sea, haz una para ti y una para mí, ya, y después decido, ¿no? Y de repente a veces queda la de uno y la del otro, ¿no? O sea, o la mía o la de él, pero no es, digamos, o sea, yo creo que es como te digo, es un trabajo en el cual el guión va mutando y el actor es muy importante, es muy, muy importante, ¿no? Entonces, si él no se siente cómodo, siento que si hay una rigidez, si voy a estar diciéndole exactamente lo que tiene que decir, en mi caso creo que no me funciona. Hay otros directores que son mucho más rigurosos probablemente y tienen un método, pero a mí me funciona muchísimo más darles un poco de libertad. No total, ¿no? No total, porque... Si no, las consecuencias son... Sí, o sea, es que
en el cine no es como la televisión. En el cine, si yo muestro, alguna vez tuve una, no discrepancia, sino filmaba a un actor de espaldas y toda la escena era el de espaldas y me decía, ya, ¿a qué hora salgo de mi primer plano? Y al final no lo hice. No hice el primer plano. Claro, tú necesitabas. Yo necesitaba eso. ese momento, sí, eso. Entonces era la imagen que yo quería transmitir. Y luego al ver la película, obviamente él lo entendió, ¿no? En el contexto que estaba la escena. Entonces, es distinto. Ya, y de cómo escribiste esta primera película a cómo se escribe ahora, ha cambiado, hablo tanto del fondo como de la forma. Tecnológicamente, ¿cómo la hacías? ¿Cómo hiciste esta primera película? ¿Cómo la escribiste? En la computadora, en un Word, me imagino, no me acuerdo cómo, pero algo así debe haber sido. Hoy hay programas que te permiten tener un formato, o el formato, digamos, de guión. Es mucho más sencillo. Y que va acomodando todo. Sí, y de ahí lo pasas para hacer el plan de rodaje, todo está como en un mismo Tiene programa. unas plantillas ¿no? fantásticas, Sí, ¿no? sí, ahora es mucho más sencillo en ese sentido, ¿no? En mi caso, ya a nivel personal, obviamente yo hace mucho tiempo que no veo mis primeras películas, porque hasta vergüenza me da probablemente. ¿Sí? Sí. ¿Eres tan duro con ese Sandro joven que empezó? Sí. Sí, eres duro. Sí, me causa... Es que en el Perú no hay cursos, o no había muchos cursos, por lo menos en mi época, de cine, de guión. Eso yo lo he ido aprendiendo, o sea, sabía de lo que había estudiado con Robles Godoy, pero claro, la mirada de Robles Godoy también era distinta, era otro tipo de enseñanza sobre el guión, sobre todo. Entonces yo he ido descubriendo poco a poco después, a medida que he ido avanzando, a pesar de que hacía cine, me seguía metiendo a cursos. Entonces hoy siento que cuando escribo tengo una estructura mucho más rigurosa que la que tenía antes, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ya me permite... Y dices, qué atrevido que fui, qué atrevido. Sí, pero creo que el joven tiene que ser atrevido. Sí. Y no tener miedo al error, o sea, te vas a equivocar terriblemente, pero es parte de... No tener miedo al error, no tener miedo a que te juzguen. Es como cuando uno dice, ahora no puedes decir una broma porque, ay, ¿qué van a decir? Esa cosa, o sea, tienes que equivocarte y tienes que reírte. Al final no puedes ni moverte, ¿no? No tienes vida, o sea, la vida es movimiento, es acción, es error. Pero ahora si no te dejan moverte, ¿cómo creas? Y es humor, es reírte. Es que el humor, pues acá a veces no se entiende, ¿no? Nos cuesta a veces el humor. Y eso que somos, a ver, fuera de cámaras, podemos decir barbaridad y media, en el sentido de cuando estamos en intimidad, y luego es como, ¡ay, qué barbaridad! Es que yo creo que hay mucha hipocresía hoy, más que antes, ¿no? Ahora todo el mundo se está cuidando por no decir porque puede ofender a alguien. Antes te lo decían y si te ofendías, pues respondías, te defendías. Ahora yo prefiero eso, que sea frontal, a que te des la vuelta y digas, este gordo que mal vestido. O sea, dímelo de frente, pues, ¿no? Y si me parece, te daré la razón, y si no, es que no. nos cuesta, ¿no? Ahora, cuando estás escribiendo, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿haces una narración como un cuento primero o ya empiezas a estructurar o luego haces la estructura? Porque lo que uno ve, la gente no todo el mundo lo sabe, vas trabajando escenas, ¿no? Pero Sí. ¿cómo empiezas? ¿Es como una narración, como un cuento la primera base? Sí, primero una digamos, como la sinopsis, ¿no? Ya. O sea, La historia de, no sé, sí, los tres chanchitos. Sí, me o planteo, el soldadito de para mí hay dos plomo. cosas importantes: plantear la sinopsis y tener claro de qué quiero hablar, o sea, el tema. Ya. O sea, si voy a hablar de los tres chanchitos, bueno, de repente quiero hablar de la venganza. Entonces, dentro de la historia de los tres chanchitos tiene que estar, o sea, finalmente el mensaje o lo que quiero decir o de lo que quiero que trate la película es de la venganza. No estoy hablando de un... Sí, claro. Pero esas son cosas importantes, no salirme de esa línea, ¿no? Ahorita que estoy reescribiendo esta película que le había puesto el título El exorcismo del alma, pero se le he cambiado el título, justo lo comentaba, por la muerte lenta se llama, y hablo de la culpa. Entonces, la trama sigue digamos, la historia de un sacerdote, pero de lo que estoy hablando es de la culpa, ¿no? Y cómo la culpa puede convertirse en una muerte lenta, digamos, ¿no? Entonces, trato de generar la sinopsis, pero no olvidarme de qué estoy hablando, porque es muy fácil irte y de repente decir, voy a tratar otros temas y terminas tratando 1000 temas. Ya. Y luego que tienes la sinopsis, empiezas a ubicar a los personajes en su contexto, o Sí, sea, claro. es lo que sigue. Sí, y ver qué tanto se necesitan los secundarios. Antes sí era un poquito más prolijo o avesado en crear muchos personajes. Ahora trato de
de no hacerlo tanto, de ser un poquito más, o sea, si es necesario, ¿no? Y el tema de dónde grabar, o sea, de las famosas locaciones, porque imagino que la imaginación es fantástica, ¿no? Entonces tú quisieras estar, no sé, en las profundidades de la selva, pero claro, y eso se amarra a temas de presupuesto, que vamos a hablar también de la producción. ¿Cómo al momento de crear vas poniendo en sus lugares a la gente y a la historia? O sea, de alguna manera, mi gran problema es que, claro, al producirlo yo siempre estoy pensando en el presupuesto, entonces trato de no... Desde que vas creando. Sí, trato de no irme mucho, ¿no? O sea, no es que tampoco me limite, pero, digamos, no estoy haciendo el Señor de los Anillos, digamos, ¿no? Entonces sé que estoy haciendo una historia que pasa en ciertos departamentos, entonces empiezo a ubicarlas. O sea, cuando hice Prohibido Salir, que fue en pandemia, o sea, al final lo hicimos en mi casa. Porque nadie te prestaba o alquilaba una casa en medio de la pandemia, así tuve que hacerlo en mi casa. Yo dormía con los tachos de luz así, dormía en mi cama y arriba le decía al gaffer, a Marito, le decía, no se va a caer, ¿no? Entonces, pero era, digamos, entonces creé la historia de alguna manera pensando en mi casa. O sea, ya sabía las escaleras y hicimos algunas cosas, unas puertas y cosas para darle, digamos, más coherencia al relato, pero básicamente escribí pensando en esa locación. En otros casos sí, pues hay que buscar la locación adecuada o de pronto cambiar algunas cosas si es que no se consigue exactamente esa, ¿no? Muy bien. Y una vez que sale ese guión del horno, ¿queda siempre así o va a ir cambiando? En el ensayo cambia. En el ensayo. No mucho tampoco, o sea, la base queda. Lo que pasa es que, claro, los diálogos pueden ir cambiando, se pueden ir nutriendo. Incluso en rodaje pasan cosas que a veces encuentras algo. Y tú tienes un montón de anécdotas con eso, ¿no? De cosas que no estaban en el guión y al final sí, el actor ha propuesto y te ha encantado. Sí, y ha claro. Pero, por ejemplo, ya, salvando las distancias, obviamente no me quiero comparar, pero en El Padrino, el gato que acaricia el padrino estaba ahí, lo agarró Marlon Brando y quedó. Claro, no estaba. Pues, y el gato es el gato, sí, pues, claro, no del claro. padrino, no estaba en el guión. Entonces pasan cosas, o sea, pasan, y creo que a todos, ¿no? O sea, hay que aprovechar y saber, claro, de alguna manera usarlo de manera creativa. Yo siempre digo, en pos de la película. O sea, tampoco se trata de que pasó un gato, vamos a tenerlo porque sí. Claro, ¿no? y tampoco en pos del creador, del director, sino como No, tú dices, de la de la historia, película, de la historia. Permíteme hacer otra pausa, Dale. hacemos otra pequeña pausa, regresamos con la mirada de Sandro Ventura, ya volvemos. Estamos de regreso con la mirada de Sandro Ventura hablando un poco de cine. Sandro, ¿y cómo trabajas con los actores? Porque, a ver, algunos dicen sí, los actores y su ego, pero a veces hay mucha inseguridad, ¿no? Y entonces voltean a ver a su director y si el director los mira mal, se apagaron. Si el director les hace así, empieza la creatividad. Y tienes que estar manejando las emociones de todos con los que trabajas. Sí, o sea, bueno, es como te decía, es irte de campamento y conocer un poquito la personalidad de cada uno, ¿no? Hay unos más Y fáciles se conocen que otros. muchísimo, ¿no? Sí, y hay Un rodaje. Sí, es una familia, ¿no? O sea, yo tengo un montón de familias de cada película, ¿no? Entonces, es que lo que pasa es que, sí, pues hay distintos métodos de actuación. ¿Cuántas películas has hecho ya? Como director, creo que voy en la onceava, voy a hacer la onceava si Dios quiere. Como productor sí llevan como 20. Más o menos. Entonces, sí, son elencos distintos, son caracteres distintos, personalidades distintas. Hay que saber ser un poquito director de orquesta también, ¿no? Lidiar. Pero creo que la buena onda, el humor, el reírte, el saber jugar, también funciona, ¿no? Y darles también, como te digo, esa libertad desde los ensayos, ¿no? De que se apropien un poco del personaje, ¿no? Que lo hagan suyo, de que se sientan cómodos con el personaje, ¿no? Creo que eso es importante. ¿Y cuál es un horario de grabación? O sea, imaginemos estamos en el rodaje muy bien, ya. ¿Cuándo empieza todo y a qué hora termina? ¿Y cómo paran? ¿Cómo es la parte de producción para que no se cansen, para que estén activos, para que esté el vestuario, para que esté la locación, las luces, el sonido, todo lo que incluye? O sea, yo creo que el inicio siempre es lo más complicado, ¿no? El inicio, Sí. ¿por qué? Porque es cuando está la parte técnica que a veces tiene pues una serie de problemas no originados por el ser humano, sino por lo técnico, ¿no? Que a veces una luz, Entonces, primero es afianzar lo técnico. Sí.
Y claro, y los imponderables, ¿no? Nos ha pasado que estamos ya todos listos para grabar y empieza a sonar una alarma, ladra un perro, aparece una fiesta al lado, qué sé yo, o sea... El que vende las paltas. Sí, tal cual. Entonces es estar atento un poco de todo lo que lleva. O sea, yo creo que el previo, o sea, el estar preparado, salvo los imponderables de sonido, que como te digo, la palta que está vendiendo el señor, pero salvo eso, yo me pongo más nervioso antes de empezar. Una vez que ya empezamos a rodar, una vez que ya empieza, digamos, el ajetreo, por ejemplo, ya de poner en marcha el timing, todo, ya es mucho más fácil, ¿no? Luego cambia la locación y bueno, ya estás con los actores, ya están en calor y ya es como siempre el previo es un poquito más complejo. Y en el caos, o sea, de pronto todo el mundo dice, Sandro, ¿qué hacemos? Tú es como que paras, reflexionas o dices, tranquilos, y resuelves. Cuando hay mucho caos soy yo el que ¿no? Ya está, ¿no? O sea, no, el caos no, contigo no va. No. Cuando hay un caos, digamos, grave, ¿no? A mí me gusta el caos. Ya, me divierte el caos. O sea, si hay un caos y se puede bromear dentro de ese caos, bien, mientras no genere pérdida de tiempo. O sea, a mí, por ejemplo, lo de los bautizos y esas cosas que hay en rodajes, a mí particularmente no me gusta porque me hacen perder tiempo en primer lugar y segundo lugar, pues no es algo que me llame la atención, digamos, de no bautizar a los nuevos chicos que llegan, es como una tradición en muchos rodajes. La gente no sabe a qué te refieres, vas a tener que aclarar. ¿Qué es eso del bautizo? Cuéntalo. Qué sé yo, si hay una piscina, lo tiras a la piscina y hay estas cosas, ¿no? Entonces, además ahora, como te decíamos, hay tanta sensibilidad que no va a hacer que uno se queje y después yo prefiero evitar, no por cucufato ni por sensiblero, sino porque no me gusta, me hacen perder tiempo. O sea, yo y creo todo el mundo le espera el bautizo, claro, del nuevo. Durante un rodaje el reloj avanza. Entonces, y la plata. Y la plata. Y la plata. Bueno, déjame compartir una mirada contigo, vamos a verla. Algo que nunca me voy a olvidar de haber trabajado con Sandro Ventura en Papá por Tres fue la gran energía que tuvo desde el inicio, siempre con una alegría, un positivismo, unas ganas muy genuinas de contar lo mejor posible esta historia, ¿no? Una historia que además voy a vivir agradecido porque confió en mí para un personaje que para él simboliza compartir un aspecto muy íntimo de algo que le tocó vivir a él, ¿no? Entonces Papá por Tres va a estar siempre en mi corazón. Me llevo su energía, su liderazgo, su buen manejo en equipo, la capacidad de formar un equipo que estaba totalmente sintonizado en el amor y la pasión que hay que tener para poder contar una historia así. Y creo que el resultado se logró. La historia se contó como Sandro se la imaginaba y terminó siendo una película familiar muy bonita. Así que Sandro siempre estará en mi corazón. Eso que dice es interesante, ¿no? Porque abriste tu corazón para contar tu experiencia y para que otros la vivieran junto a ti, ¿no? Sí, fue... Para ser sincero, para mí era como complicado, ¿no? Pero mucha gente me decía, o sea, tú has sido papá de 3 hijos, solo, o sea, no era algo típico. Y quería ser cineasta, peor todavía, una época en la que se estrenaban 2 películas. ¿Cómo entonces, sí asocia con lo cotidiano, con el colegio, con la tarea, con el que duerma, te juro el que se bañen? Que no sé, o sea, yo veo ahora un chico de 18, 19, 20, de 25 y yo digo, a esa edad yo tenía, a los 25 yo tenía 3 hijos. Y tener que mantenerlos, sí, claro, y hacerte cargo de ellos. O sea, yo no podía viajar, o sea, a veces converso con Malú y me decía, pero no puede ser que no hayas viajado acá. No, le digo, pues yo, o sea, mis prioridades estaban en otras cosas. Entonces yo me perdí muchas cosas. ¿Estás cuidando que los jóvenes probablemente que recién empezaban a trabajar, tenían poder adquisitivo, se iban de viaje, de vacaciones. Yo no podía hacer eso. Y no me molestaba, o sea, no era consciente de ello. Para mí era una responsabilidad que ya estaba ahí, que ya la tenía, entonces no era un tema que ni de queja, ni de nada, ¿no? O sea, yo decía, ya llegará el momento, pues, ¿no? En el que haga las cosas que no pude hacer. Pero de verdad no recuerdo, o sea, es algo que sí no tengo muy claro cómo hacía. Pues yo trabajaba en el centro de Lima, en la mañana, llegaba a la casa en la noche, tenía tiempo también para salir a juerguear porque era joven,
Entonces no sé cómo acomodaba un poco mi vida. O sea, obviamente tenía muchísima ayuda de mis papás, ¿no? O sea, obviamente. Me acuerdo que ellos sí le hacían la movilidad a mis hijos, a llevarlo al colegio, a los tres, pero sí, o sea, me acostumbré. Yo creo que no. A mí cuando la gente me dice, ay, ser papá qué difícil, ay, ser papá no puedes hacer esto, lo otro. Sí, Ya. es difícil, pero hay muchas cosas en la vida que son difíciles y que tienen que afrontar, ni siquiera superar, afrontar. Claro, es como lo afrontas, la valentía y la Eh. actitud. ¿Y ellos están vinculados al arte? Sí, o sea, mi hijo, el mayor es músico, o sea, por naturaleza, pero en Canadá encontró fascinación por la cocina. Estaba en los genes porque mi papá siempre ha sido cocinero, siempre le gustó la cocina, y él es ahora chef en un restaurante allá En Canadá. en Canadá. El menor también se dedicó a la producción musical. Estudió producción musical en Canadá, y de alguna manera está vinculado a haciendo producción musical, pero también se dedica a la parte de construcción allá, ¿no? Entonces está bastante bien, contento y, digamos, lidiando con ambas cosas, digamos, ¿no? Entonces sí tienen algo de arte. Y Macarena, que es la del medio, sí trabaja acá y así ve en la parte más de administración. Ella, lo que ella tiene, que no tiene ninguno de los otros, ni siquiera yo tengo esa constancia que ella tiene, es leer. Lee muchísimo, lee libros, pero muchísimo, muchísimo. Es increíble la capacidad que tiene para leer. Que me imagino que algo heredó de mi madre, que también lee mucho, ¿no? Entonces, en una época en la que se ha dejado de leer, me sorprende y me da mucho orgullo que ella lo mantenga, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Que ellos ya tengan su vida, sus sueños cumplidos, este camino avanzado, y es por ese amor que le diste a pesar de las dificultades, ¿no? Eso es importante. Sí. Que no eras consciente, pero Sí. yo creo que ahora, cuando ves los resultados, tienes que decir, oye, sí lo hice bien, ¿no? Sí, de alguna manera lo he pensado, ¿ah? Porque claro, en ese momento mucha gente diría qué va a hacer de estos chicos, ¿no? Porque yo he cometido un montón de errores, obviamente. Todos los papás No, cometemos pero yo errores. tenía Sí, era 19, chiquito, 20, pues. 22 años, era un chibolo que estaba aprendiendo a crecer también. Entonces, Pero además también tú siempre has sido muy duro contigo, así que... Sí, también, sí, también. y en ese sentido siempre o sea, ¿será que pues que pasé a la juventud con hijos? Entonces ya dije, ya, eso es, así es la vida. Así es la vida. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, regresamos con la mirada de Sandro Ventura, ya volvemos. Estamos con la parte final de esta mirada de Sandro Ventura. Sandro, y también el teatro es una de tus pasiones. Sí, o sea, me gusta el teatro, me gusta mucho. No soy muy asiduo a ir al teatro. Hice microteatro de terror en una época, fue muy divertido y he producido algunas obras de teatro. Yo siempre digo que estoy más vinculado al cine, pero el teatro es algo que siempre me ha llamado la atención. Entonces, de hecho, ahorita estoy escribiendo una obra de teatro de formato largo, musical. O sea, Una comedia macabra empezó como un microteatro, una obra de microteatro. Luego pasó al cine, hicimos la versión cinematográfica y ahora estoy haciendo la versión teatral larga. Un poco es un híbrido entre lo que era la obra, la microobra, como le llamo yo, y la película. Pero dije, no, pues hay que hacer algo más. Entonces la estoy haciendo musical. Es un musical que estrenamos en agosto en la Casa Tovar. Y que nada, está saliendo. Estoy mucho más contento de lo que pensé que podría estar, ¿no? Porque decía, o sea, que me han dado también para hacer musical y estas cosas, pero creo que está saliendo bastante bien, divertido, bastante irreverente, que es lo que me gusta. Sí, claro, y sarcástico también Sí. eres. Escúchame, ¿y sobre el cine vienen cosas este año, este 2024? Estoy trabajando he trabajado 2 guiones ahorita, que ya están, digamos, escritos en primeros drafts. Uno de ellos se llama La Muerte Lenta, que es la que pretendo grabar pronto. Estoy, digamos, en eso, en etapa de preproducción. Ya estoy con Francisco Cabrera como protagonista, María Gracia Dolci y Fernando Montenegro. Nos falta confirmar una actriz y jovencita. Y estoy, digamos, en esto de preproducción. Entonces estoy
entre lo de la preproducción de una comedia macabra y de La muerte lenta. Y estoy haciendo algo que nunca he hecho, que es escribir un libro que estoy haciendo con un amigo. Así que fue una invitación de él y también estoy encontrando algo interesante por ahí. Sí, bueno, estas ganas tuyas siempre de contar historias, de enfrentarnos a situaciones, a personajes, creo que está en todo, ¿no? En el cine, en el teatro y ahora en el libro. Te voy a pedir ahora sí que nos dejes una frase en nuestra pizarra. A ver, ¿cuál será? A ver. Por acá. Vamos a ver, ya, tú, ¿qué nos deja Sandro Ventura? A ver, ¿qué dice? A ver. La vida, vive sin tomarte las cosas tan exacto. Vive sin tomarte las cosas. Ríe, y tú firmas, Sandro. Ríe, disfruten. Hay que disfrutar la vida. No se va a notar quién soy, pero bueno. Gracias. Lo pongo Sandro, voy a poner, ¿no? Ahí está. Sandro, muchas gracias. Gracias No, porque son las oportunidades que tenemos para aprender, ¿no? A veces vamos al cine, vemos una película, pero no entendemos todo el trabajo que hay detrás. Si te tuvieras que quedar con una sola función dentro de una próxima película, una sola, Sandro, no puedes estar produciendo, no, una sola, ¿con qué te quedarías? En esta etapa de mi vida, así que ya tengo 55 años a punto de cumplirlos, yo creo que me quedaría escribiendo. Me gustaría escribir mis historias y escribir para otros también. Entonces, tener la oportunidad. Ya lo he escrito animación, sí. Películas de animación, pero me gustaría seguir escribiendo, de alguna manera creando desde el escritorio. No es que el otro, la dirección me encanta y seguramente lo voy a extrañar. Porque, verdad, tú que has estado en rodajes también, sabes que es un mundo muy, muy divertido, pero escribir es fascinante, ¿no? Muy bien, Sandro. Muchas gracias por haber estado acá. Todos los éxitos siempre para ti. Y ha sido la mirada de Sandro Ventura. Nos vamos. Chao. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las historias de Miradas. Aquí en TV Perú nos une.